García, Lucía. Estoy tan apurada que Sí. me comí el nombre de Lucía. Lucía García Itzigón, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo No están quería hacer un ustedes? preámbulo muy largo para que tuvieras más tiempo y de repente, el cerebro hizo la sinapsis. Sí. Bueno, por ahí tiene que ver con esto de lo que vamos a hablar, ¿no? Que es la situación de los archivos de la Armada. Viste que en el lenguaje militar se dice primero el apellido. Ay, Ahí qué va. horror. Y bueno, nos enteramos justamente a partir de una nota de una colega acá de la radio, de Luciana Bertoya, Bertoya, sí. que el Ministerio de Defensa, la Armada, la Marina está pensando en mudar su archivo. Y esto, y en el marco de esa resolución se habla de triturar cierto material sin dar especificaciones, lo cual por supuesto despertó la alerta para los organismos, los abogados que trabajan en juicios de lesa humanidad, porque gran parte del insumo, de la información que se utiliza en el marco de los juicios como prueba, proviene de ahí. De ahí, claro. No porque sea un archivo como uno se imaginaría, que no sabemos si existe o no, ¿no? Un archivo donde consta efectivamente qué sucedió con cada persona que fue secuestrada y detenida, desaparecida. Eso nunca se conoció, nunca se vio, pero hay, sospechas fundadas de que eso probablemente exista y esté a resguardo en algún lugar del mundo. Pero sí información que, cruzada con fechas de secuestros y de delitos que se cometieron en los distintos centros clandestinos, permite probar que efectivamente ese militar, sea del rango que sea, estuvo en funciones en ese centro clandestino en ese periodo. Es muy enrevesado cómo se llega. Pero es muy importante. Sí, Y total. es fundamental, porque eso es lo que hace que sea indiscutible. Totalmente. ¿no? Una prueba ahí. Exacto. Muchas veces incluso tiene que ver con pedidos que los propios militares hacen de ascensos y que los argumentan con su accionar en lo que ellos llaman la lucha contra la subversión. Y entonces las propias cartas que los militares enviaban sobre el final de la dictadura, los primeros años de democracia, que todavía no estaba el juzgamiento más amplio, también es prueba, porque ellos mismos argumentan que merecerían un ascenso porque participaron de distintos operativos de secuestro, ¿no? Que por supuesto ellos les ponen otro nombre y los disfrazan de otra cosa. Sí, sí. Entonces, es esa la documentación, que con el trabajo de interpretación de un equipo que había de investigación, ¿se acuerdan que fue de las primeras cosas que disolvió el gobierno de Milei? Provee a los juicios, de documentación, que además es irreemplazable, no hay modo de... O sea, eso no va a estar en otro lado, ¿no? Son los propios archivos del Ministerio de Defensa. Es completamente desmedido que se planee triturar materia. ¿Por qué lo triturarían? ¿Me entendés? ¿Qué necesidad? O sea, lo lógico sería la excusa es que no tienen lugar, claro. Pero la realidad es que sí, que efectivamente es destruir prueba, que todavía, porque también esto, ¿no? Los juicios continúan sustanciándose, sigue habiendo juicios todo el tiempo, no está agotada la instancia judicial. El otro día, que tuvimos la noticia de la aparición de la nieta 139, el caso del padre y la madre de la nieta restituida no forman parte de ninguno de los juicios y están desaparecidos, ¿no? Claro. O sea que, es un proceso que sigue en curso. Si les parece, compartimos la palabra de Pablo Yonto, que es el abogado que presentó un recurso para impedir justamente que esto suceda, que hablaba con una radio colega. Hay de todo. Primero, una aclaración. La documentación más caliente de la época de la dictadura, por ponerle un adjetivo, es la documentación de inteligencia de todas las fuerzas, ¿no? Todas las fuerzas tenían grupos de inteligencia, departamentos de inteligencia, secciones de inteligencia, que eran las que centralizaban la información de la represión. Es decir, por ejemplo, obtenían la información bajo tortura y esa información que obtenían la volcaban en documentos. Esa documentación, que es la central, la inmensa mayoría de esa documentación se destruyó en 1983 por órdenes del dictador Viñone y por órdenes de cada uno de los jefes de la fuerza. Ahora,
quedó otra documentación, que son, por ejemplo, los legajos de todo el personal que estuvo en esas fuerzas, en la Armada, en el Ejército, en la Fuerza Aérea, en los años de la dictadura, los reclamos que hacían los militares pidiendo ascensos, ¿no? Les negaban un ascenso, entonces presentaban una nota reclamando y diciendo, bueno, ¿por qué no me ascienden a mí? Que yo estuve en el 76 en tal operativo y yo participé de la lucha contra la subversión, o yo estuve en no lo llamaban así, centro clandestino de detención, lo llamaban LRD, lugar de reunión de detenidos. Esa documentación, por ejemplo, la tienen las fuerzas, la tiene la Armada. Los legajos de reclamo, las juntas de calificaciones, los legajos de salud, donde también en los legajos de salud hemos encontrado reconocimiento por parte de algunos miembros de la Armada y del Ejército y de la Fuerza Aérea de que habían intervenido en determinado operativo. Es decir, hay de todo, por eso lo que estamos pidiendo es, con toda lógica me parece, es no destruyan nada. Si hay algún documento que lo tienen que destruir, bueno, infórmenle al juzgado, el juzgado corre vista a los fiscales y a las querellas, ahí opinaremos, bueno, este documento no tiene información relevante, digitalícenlo y si quieren destruyanlo, pero así una orden general como la que han dado, que es que ellos mismos, o sea, hoy oficiales de la Armada o suboficiales, sean los que con criterio personal digan esto lo mantengo, esto lo rompo, o no, eso no. Claro. Bueno, es Clarísimo. claro, ¿no? Como lo plantea Pablo. Y bueno, y es claro también, digo, cuál es la medida que toma el gobierno. No tiene ningún interés en resguardar esos archivos, esa información. Y una actitud muy similar a la de la última parte de la dictadura, de la destrucción, porque yo pensaba recién qué increíble que, bueno, que sean documentos que, más allá de los diferentes gobiernos, con sus diferentes ideas, modelos, proyectos económicos y sociales, hayan perdurado en el tiempo, que sea este gobierno el que vaya a destruirlos. Una medida similar a la del 83, digamos, del claro, último gobierno hasta militar. Mientras gobernaba Viñone, ¿no? Claro. Que se aprovechó para destruir toda la documentación que era más explícita, porque esta, recordemos que no es tan transparente, ¿no? También debe haber sobrevivido, podemos pensar, porque no dice con nombre y apellido esta persona asesinó tantas personas, ¿no? Sino que uno tiene que inferir a partir de lo que ellos reivindican como su currículum, que nosotros lo entendemos como un prontuario, que bueno, que esos periodos y esos operativos donde dice que participaron los incriminan en la comisión de delitos de lesa humanidad. Bueno, en esta situación estamos, se presentó esta medida judicial, todavía no hay una respuesta de la justicia porque pensemos que estamos con guardias judiciales, ¿no? Sí, no, todavía estamos en enero. Exacto, en la feria judicial, así que esperando una respuesta, pero bueno, con suma atención, porque además este puede ser el primer paso para avanzar en destruir la documentación de las otras fuerzas y probablemente la documentación que el propio Estado fue construyendo en todos estos años, como por ejemplo el RUTBE, que es el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, que ahí, digamos, se fue centralizando producto de lo que va surgiendo de los juicios. Aquel famoso número de los 8.954, ¿no? Que siempre los libertarios lo traen a cuenta cuando se discute lo de los 30.000, bueno, se acrecentó precisamente con el trabajo de cruzar información y recoger lo que los mismos juicios producen como dato nuevo y volcarlo en este registro donde se reconstruye, bueno, todo lo que se puede, ¿no? ¿Cuál es el lugar físico de ese registro? Mira, esta documentación en general está en el archivo de la memoria, en el Archivo Nacional de la Memoria, que está en uno de los predios de la ESMA, en uno de los edificios de la ESMA, sí. Esta que te digo del RUTBE, la de defensa no, está en edificios de la propia Marina, de la Armada. Claro. De todos modos, un poco como decía Fran, todo esto ahora se digitaliza, hay bases de datos que están accesibles, o por lo menos una parte está accesible al público, porque tiene que ver con el resguardo del acceso a la información, otra que por ahí está más reservada.
Pero digo, en estos tiempos la dificultad no puede tener que ver con una cuestión de espacio físico. En lo absoluto. Que además, bueno, también es tarea del Estado resguardar la documentación en papel, que tenga algún valor, con todos los cuidados que requiere un archivo, temperatura, humedad, etcétera, etcétera, pero que digo, se hace con un montón de otras cosas. Tiene que ver, bueno, con un posicionamiento que es explícito de este gobierno respecto de los crímenes de lesa humanidad, aunque contradictoriamente también Petri, el propio Petri, ministro de Defensa, en estos días cumpliendo, ¿no?, una resolución judicial, tuvo que dar de baja 23 militares porque fueron condenados con condena firme por crímenes de lesa humanidad. Ustedes saben que cuando un genocida es condenado en primera instancia, sigue cobrando sus beneficios. No sabía. Te cuento, Fran, hasta tanto haya sentencia firme, ya sea en segunda o en tercera instancia, y bueno. ¿Le retiran los sueldos después? Exacto. Claro, sí, pero recién cuando ya sé, yo con los anteriores digo, se reconfirma esa sentencia. Entonces, no digo porque también estos debates de con la nuestra, con la tuya, ¿no? Y que a dónde va la plata y que por qué el Estado gasta, también podemos poner la lupa en obvio. Este sentido, y nos vamos a encontrar con situaciones donde se les sostuvo los sueldos. Los sueldos, claro. Aún teniendo condenas en primera instancia por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces, hay muchísimo que revisar. De hecho, durante los gobiernos kirchneristas, una medida que tomó la UIF, la Unidad de Información Financiera, la que investiga el lavado, fue órdenes de captura a determinados nombres de genocidas que ya estaban identificados, que estaban en el exterior, cuando iban a cobrar a los bancos su jubilación. Ahí está. Y así se pudo dar con el paradero de varios que estaban prófugos y que eran buscados por crímenes de lesa humanidad en nuestro país. O sea que cuando el Estado es inteligente y quiere ponerse al servicio del cumplimiento de los derechos humanos, tiene herramientas para hacerlo, el aparato para poder. ¿no? Sí. Y cuando quiere encubrir y borrar la historia, también tiene los resortes, herramientas. Sí. Pero nosotros, como estamos muy al tanto y como estamos en alerta, se activaron estos frenos y esperemos que la justicia esté a la altura de las circunstancias y que impida que esta documentación se destruya para que se pueda seguir utilizando en el contexto de los juicios, ¿no? Ahora que mencionaste a la UIF, me acordé, hice un link con todo ese capítulo que una vez dijiste que íbamos a conversar, que tiene que ver con ese capítulo económico de apropiación de bienes también, ¿no? De los genocidas, de las personas desaparecidas, ¿no? Sí, ahí mira, yo no sé si hay una investigación que sistematice, probablemente no conozco, no la debe haber, pero sí podemos a partir de testimonios justamente que aparecen en los juicios, darnos una idea, una noción de cómo era el modus operandi. Claro. Y cuando vos vas a la visita en lo que es el Museo Sitio de Memoria de la ESMA, ahí te muestran un sector en el piso superior, en lo que se llama capucha, donde se acumulaban todos los objetos que eran robados de las casas en los operativos y que después, eran distribuidos. Hay como unas proyecciones de fotografías, ¿viste? Para tomar dimensión de la magnitud. Sí. Y sí, eso era parte de la práctica genocida, ¿no? Llevarse los objetos y después, como tenemos el caso más conocido, el de papel prensa, que bajo tortura obligan a que firme la cesión de la propiedad, eso mismo pasaba con viviendas particulares de las personas desaparecidas. Sí. Terrible. Es un capítulo pendiente. Lo que pasa que, viste, siempre nos pasa esto de que ante tanto horror y tanta destrucción de la vida, te parece que lo económico es como superficial. Sí, y también la agenda inmediata te trae otros temas. Claro. Sí, eso ni hablar. Sí. Pero digo, no está mal tener presente que siempre, como dice el juez Baltasar Garzón, detrás de todo genocidio lo que hay es la intención de reestructurar económicamente una sociedad. Porque cuando vos miras los números con el nazismo, podemos pensar con las dictaduras latinoamericanas, lo que ves
es que en nuestro caso, en Argentina, en el año 73 estábamos en un 50 y 50 del Producto Bruto Interno para los trabajadores y para los empresarios. Pasada la dictadura, esos números se retraen muchísimo y terminamos en un 30% del Producto Bruto para los trabajadores. O sea, hay siempre un interés económico de fondo de reestructurar, que hoy lo estamos viviendo en otras lógicas que no son las mismas del terrorismo de Estado, pero que bastante tienen que ver con la crueldad, ¿no? Totalmente, por eso esta semana estuvimos hablando acá y estuvimos un poco en contra de quienes, viste que ahora aparece este discurso de no, yo no lo apoyo en lo cultural, pero el plan económico hay que ver, como si el plan económico, ¿no? Y las ideas que tiene Milei en relación a la sociedad no fueran de la mano, no necesitara unas de las otras, ¿no? Como si la historia argentina nos hubiese enseñado eso, y lo hablábamos un poco a eso acá, salvando las diferencias, pero... Sí, como si el feminismo y la diversidad no viniera a cuestionar también la distribución de la riqueza. Exactamente, la desigualdad, la injusticia social. Uh-huh. Bueno, nos pasamos 4 minutos, pero habilitados por nuestros queridos compañeros de Odisea Cósmica que ya vienen. Muchísimas gracias, Lucía. A ustedes. Nos reencontramos nosotros con Lucía el jueves y nosotros mañana. María. Queda sí. un día más todavía. Sí, un día más. Bueno, gracias, equipo. Hasta mañana.